Bueno, la idea de los conversatorios es un espacio de intercambio de experiencias, no formal. Me gusta diferenciar lo no formal de lo informal, porque en realidad es muy respetuoso. Eh, como decía algún profesor, es serio pero no solemne. Esa es el talante de los conversatorios. O sea, como si fuera un café o como si estuviéramos en una mesa de amigos. No pretende ninguna visión desde el punto de vista académico, sino que gracias a la generosidad de los expositores, lo que nos comparten básicamente son experiencias, que eso es lo importante. Lo que está en el libro se encuentra en el libro. Digamos, los conversatorios, la idea que tiene, a partir del trabajo que venimos haciendo en Nuevo Colegio, es el intercambio de experiencias, ¿no? Que enriquecen a todos los colegas. A nosotros nos gusta decir los colegas de a pie, ¿no? Los que patean tribunales. Por eso que no va a haber solemnidad. Sí, lo que se pide por una cuestión operativa es con el tema del uso de la palabra y la apertura de los micrófonos para que el diálogo pueda ser llevadero. Perdón, antes de continuar, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Se mencionó el libro de la doctora Ballesteros. El título de la obra, si puede mencionarlo, por favor. doctora Ballesteros. Sí, en realidad son 3 libros, pero bueno, depende un poco de lo que se quiera dedicar. El primer libro es un libro de jubilaciones docentes públicas, donde si bien toda la parte general le va a servir, e incluso ahora voy a explicar para qué, toda la parte digital está explicado, pero no de la modalidad que hay hoy con mi IPS. O sea, hay algunas cuestiones a las que el libro aún sigue plenamente vigente, y hay otras cuestiones que no porque se haya modificado la ley, sino que lo que se modificó son los modos de que se hacen los ingresos, por ahí no van a estar. Después hay un segundo libro que es todo de docentes privados, ¿sí? Que es, el primer libro es Manual de Jubilaciones Docentes del IPS, ¿sí? Y ahora Docentes Públicos. Este otro segundo libro es el régimen de jubilaciones de docentes privados, y ahí incluye provincia de Buenos Aires y también ANSES, y ese sí tiene la parte digital, no la digital como la conocemos puntualmente hoy, porque también yo en el libro hice una gran crítica respecto de cuando se le había delegado el inicio del trámite a los representantes legales de las escuelas privadas, y eso afortunadamente ya no está. Pero después todo lo demás está todo aplicado. Eso es el régimen digital. Y después hay un tercer libro que es más teórico, que es, yo a veces lo digo en forma de chiste, que yo también tendría que leerlo para aprender, que es el de incidencias del Código Civil y Comercial en el derecho previsional argentino, que ese es bien teórico, es más que nada si necesitan narrar algún tipo de demanda, porque habla de todo lo que el Código Civil y Comercial modificó y tuvo impacto, o debería tenerlo, en el régimen previsional. Desde, bueno, la no obligatoriedad de los domicilios para los matrimonios, la obligación de los alimentos, el tema de las compensaciones o las periódicas respecto de cuando se divorcian. Bueno, es bien teórico, es una colección de Hammurabi, es el número 17, y bueno, habla sobre también algunas cuestiones laborales, la obligación de suma de dinero, prescripción. Es como bien distinto. Los otros dos son prácticos, son los libros para hacer. Y este es como netamente un libro teórico, un libro para, no sé, también hago referencia a algunas normativas internacionales para verlas respecto al régimen, pero también un análisis del Código Civil y Comercial, todo el Código Civil y Comercial,
social aplicado al derecho previsional. Gracias. Doctora Ballesteros, puedes, un detalle que me están diciendo, si se puede subir un poquito el volumen, pero parece que es, digamos, es un... Ahí está. Bueno, vamos a dar comienzo. En el ciclo de los conversatorios de Nuevo Colegio, que hemos iniciado en el 2021, este espacio que, como les decíamos, lo que busca es el intercambio de experiencias entre los colegas. Hoy organizamos un conversatorio sobre el régimen previsional, el derecho de la seguridad social, con el doctor Fabio Nielsen, que va a ser la introducción, y luego la doctora Silvia Ballesteros, que va a hablar específicamente sobre los beneficios otorgados por la ley 9650, los requisitos para acceder al régimen de la administración pública, al régimen municipal y al régimen docente. Lo que les pido, por favor, es si pueden silenciar, mutear los micrófonos. La idea es que se haga, digamos, los disertantes hagan una introducción para luego habilitar a preguntas. Así que bueno, presentados, muchas gracias, Fabio, Silvia. Bueno, muchas gracias Mario y gracias a todos los participantes. En primer lugar, a Silvia Ballesteros, que bueno, que estuvimos hablando, quien no estuvo presente, ante unos inconvenientes personales hizo todo lo posible y aquí está con nosotros, y bueno, ya verán el conocimiento que tiene y que es abarcativo del área previsional, con libros digamos, ha escrito libros, artículos, y creo que da todos los días de la semana charlas en toda la provincia de Buenos Aires y a quien le requiera, porque tiene un alma docente y solidaria que la lleva a eso. Como punto de inicio, diría, de esta charla, estamos dentro del derecho de la seguridad social, que el derecho de la seguridad social es mucho más abarcativo que el derecho previsional o el derecho de la jubilación y pensión. El derecho de la seguridad social tiene muchísimas aristas. Uno de ellas es el régimen previsional, otro es el régimen de las obras sociales, otro es el régimen del desempleo, otro es el régimen del riesgo de trabajo y fundamentalmente el régimen de las asignaciones familiares, donde hay varias que están cubiertas por el ANSES, como sabrán, que está unificado el régimen de asignaciones familiares, subsidio por desempleo. En la ANSES, el régimen de las obras sociales, que en las jubilaciones en provincia está por IOMA, en las jubilaciones de nación está en ANSES, y todo el régimen fundamental que abarca, ¿no es cierto?, la seguridad social, que es todo el régimen de riesgo de trabajo también, porque está relacionado siempre el trabajo y la seguridad social. Son inescindibles, uno y el otro conforman un régimen muy claro y que es muy específico dentro de la normativa. Por eso es tan importante poderlo incluir al derecho previsional dentro de la gran categoría que es la seguridad social. Un Estado, ya sea nacional o provincial, gasta más del 50% de los recursos en la seguridad social. El presupuesto de nación, por ejemplo, de toda nación, más del 60% está destinado a la seguridad social. Entre el ANSES, que paga jubilaciones y pensión y asignaciones familiares y desempleo, más las obras sociales nacionales, ocupan más del 60% del presupuesto. En la provincia de Buenos Aires creo que está en más del 50% y en varias provincias supera ese monto. Por eso que es muy importante y es imposible hoy por hoy comprender un Estado que no tenga
las necesidades de la seguridad social satisfechas para sus ciudadanos. Hoy por hoy ya está incorporado y es parte de nosotros que tengamos un régimen de la seguridad social que comienza desde muy chicos con el cobro de las asignaciones familiares hasta que nos jubilamos y posteriormente se transforme esa jubilación que tuvimos nosotros en un derecho pensionario a favor de nuestros descendientes, con esposa, cónyuge e hijos, ¿no es cierto?, en primer grado. Y dentro de lo que es la seguridad social, específicamente el tema que nos convoca hoy es el derecho previsional. Y el derecho previsional hay dos grandes, digamos, lamentos para diferenciarlo, que es en la provincia de Buenos Aires el Instituto de Previsión Social y en la Nación la ANSES. Y hoy vamos a hablar específicamente del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social está regido por el Decreto Ley 9650 del 80, y esto es algo que se va a tener que reformar en algún momento porque, como bien está dicho, y es del año 1980, en esos momentos estábamos bajo la dictadura, y el Decreto Ley que rige las jubilaciones y pensiones de la provincia de Buenos Aires es una norma dictada en la dictadura, y en algún momento vamos a necesitar, ya que estamos en un Estado de Derecho, que haya una ley, ¿no es cierto?, que reemplace a ese decreto ley y que contemple muchos más beneficios o sea más ordenado de lo que actualmente existe. No es que estamos en contra de la normativa del decreto ley 9650, sino que haría falta una nueva ley que organice de una mejor manera todo lo que es digamos, las disposiciones, para que esté bien claro cómo es el funcionamiento, o sea, como ámbito de aplicación y ley de aplicación el Estado, el Instituto de Previsión Social como el órgano, ¿cierto?, que paga las jubilaciones y pensiones, y después el régimen de las prestaciones que otorga, para que esté bien delimitado. Yo creo que en un futuro se va a dar, no muy lejano se va a dar, y eso va a dar otro tipo de normativa y contemplaciones de lo que se requiere. Este decreto ley 9650 del 80 habla de las jubilaciones y pensiones, el régimen previsional para los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires. Y aquí tenemos que hacer una gran división, porque son diferentes los alcances de cada uno de los regímenes. Y lo podemos dividir en tres grandes cuerpos. Uno sería el destinado a la administración, a los empleados públicos de la administración pública. Otro sería el destinado a los empleados públicos de las municipalidades de la provincia de Buenos Aires, de las 135 municipalidades de la provincia de Buenos Aires. Y el tercer gran punto es el del régimen docente, para todos los docentes públicos de la provincia de Buenos Aires y privados que aportan al sistema del IPS, que esto es muy común para el que trabaja con docentes o trabaja con las representaciones legales, ¿no es cierto?, con los apoderados legales de las escuelas de educación privada, que aportan al IPS. Entonces van a tener la jubilación del IPS. No son escuelas públicas, son escuelas privadas, pero su régimen previsional se maneja por los aportes que hacen al IPS. Después Silvia seguramente lo explicará mejor. En el régimen de la administración pública, municipalidad, tienen un régimen unificado en cuanto a los años de edad y de servicios requeridos. Para acceder a una jubilación en la provincia de Buenos Aires, los empleados públicos no distingue hombre o mujer. Se necesitan 60 años de edad para el régimen ordinario, para la jubilación ordinaria, 60 años de edad y 35 años de servicios. No distingue hombre y mujer porque en el régimen nacional de la ANSES distingue. Son 30 años de servicio, o sea, 5 años menos que los requeridos en la provincia de Buenos Aires, pero lleva a que la mujer pueda jubilarse a los 60 años y el hombre a los 65. En provincia
la edad es igualitaria tanto para hombres o mujeres con 60 años de edad, y también es el tiempo de servicio. Se exige 35 años para tener derecho al 70%, el haber que se va a cobrar es el 70% del mejor cargo que se haya tenido en la actividad. Y esto es muy importante, es el 70% del mejor cargo que se haya tenido en la actividad, siempre y cuando lo haya cobrado durante 3 años consecutivos, o sea, 36 meses consecutivos o 60 alternados. ¿Qué significa alternado? 60 meses alternados, que en el término de 5 años, ¿no es cierto?, uno puede completar esos 36 meses que lo haya tenido en forma alternada. Por ejemplo, haya tenido una categoría 18, después bajó a la 12 durante 2 años y volvió a tener la categoría 18. Si esos 60 meses los puede hacer en forma alternada y juntar esos 5 años, va a tener derecho a ese cobro. Y si no, tener 3 años consecutivos con ese mejor cargo, independientemente del tiempo en los cuales esto ocurra. Puede ocurrir al principio de la carrera laboral, en el medio de la carrera laboral o al cese de la carrera laboral. Siempre va a tener derecho a optar por ese cargo y va a percibir el 70% de ese cargo en actividad. O sea, el pasivo cobra el 70% del activo. Esto lo tiene específicamente dado el Decreto Ley 9650 y es muy distinto a lo que paga, por ejemplo, el ANSES u otras cajas provinciales. O las cajas profesionales, por ejemplo, que tienen un monto fijo. Acá siempre es de acuerdo a lo que cobra el activo, y esto le da una seguridad al pasivo porque nunca va a cobrar menos que ese 70% que está cobrando en actividad. Muy, muy importante. Y el tema también que no se toma en cuenta como la ANSES, que toma los últimos 10 años, sino que el IPS toma los 3 mejores años siempre que se hayan trabajado en forma consecutiva y en cualquier tiempo de su carrera laboral. Esto es muy, muy importante porque hoy por hoy, con las variaciones que hay, uno puede haber tenido un cargo jerárquico muy importante y después bajar, y ese cargo jerárquico puede ser tomado al momento de la jubilación, al momento que cese para jubilarse, y va a cobrar de acuerdo a ese último cargo y no de acuerdo de acuerdo al mejor cargo y no de acuerdo al último cargo por el cual se jubiló. Esa es la jubilación por edad, la jubilación ordinaria. La jubilación que se accede con 60 años de edad y 35 años de servicio. Después, como segundo punto, no está así en la ley, pero para dejarlo establecido, está la jubilación por incapacidad. La jubilación por incapacidad que otorga el IPS es aquella jubilación que ante una incapacidad física, ¿no es cierto?, o psicológica de un empleado, puede acceder a ella siempre que una junta médica lo determine, que esa junta médica va a depender en primer lugar del trabajo que estaba efectuando. Por ejemplo, si es un docente va a ir a reconocimientos médicos, si es un municipal va a ir a la junta médica municipal que hay en diferentes lugares, y después la corrobora, como se dice en segunda instancia, la corrobora una junta médica del IPS. El IPS tiene una junta médica que va a corroborar todo ese reconocimiento que ya da la posibilidad de jubilarse. Entonces, una vez que la junta médica del IPS corrobora esa previa que se hace en un municipio o en reconocimientos, se va a dictar el acto de cese y va a poder acceder al beneficio de jubilación. El beneficio de jubilación por incapacidad también es el 70% de la jubilación del haber que estaba percibiendo. Y también se puede hacer valer los 3 mejores años del mejor cargo si lo ha tenido. Lo que me olvidé de decir, y es importante, que en la jubilación ordinaria uno tiene derecho al 70% si ha trabajado 60 años, si tiene 60 años de ahí, ha trabajado 35 en actividad, o sea, si tiene 35 de servicios. Y puede llevarle al 75% si esos 35 años son puros. Puro significa que hayan trabajado siempre en la provincia de Buenos Aires, en cualquiera de los niveles. A su vez, puede llegar al 80% si además de los servicios puros, que son todos trabajados en la provincia de Buenos Aires,
excede en 3 años la edad y 3 años los servicios. O sea, 63 años de edad, 38 años de servicio y que sean todos puros, tiene derecho al 80% de la jubilación. Del 80% del cargo, el 80% de lo que cobra la actividad. Y a su vez puede acceder al 85%, que es la suma máxima que paga el Instituto de Previsión Social, cuando exceda en 5 años la edad requerida y los servicios. O sea, cuando tenga 70 años de edad, ¿no es cierto? Perdón, 65 años de edad y 40 de servicios. O sea, 60 en la ordinaria, con 5 años más llega a los 65, 35 de servicios, con 5 años más llega a los 40, o sea, con 65 años de edad y 40 de servicios, todos aportados al IPS, todos servicios públicos, puede llegar al 85% móvil. Es muy importante y muchos docentes tienen ese monto. Bueno, volviendo a la incapacidad, es el 70% del cargo, 70% del cargo en actividad va a cobrar el pasivo, y esto está sujeto a verificaciones que el IPS va determinando y se convierte en definitiva una vez que suceden, pasan 10 años del primer otorgamiento de la jubilación. Siguiendo con el orden de las jubilaciones otorgadas por el Instituto, está la jubilación por edad avanzada. La jubilación por edad avanzada es cuando no se llega a tener los 35 años de servicio, entonces el IPS da la posibilidad a quien tenga 65 años de edad, 65, independientemente que sea hombre o mujer, reiteramos en esto, no distingue hombre o mujer, o sea, son todos iguales, a los 65 años de edad tienen derecho a la jubilación por edad avanzada, siempre que tenga 10 años de aportes al Instituto de Previsión Social. Y estos 10 años de aportes son obligatorios, tienen que ser aportados al régimen público, ya sea municipalidad, docencia, administración pública, poder judicial, bueno, tiene que tener 10 años mínimos aportados. Y el requisito que tiene la edad avanzada es que tiene que tener 5 años de los últimos 8 antes del cese. ¿Qué significa esto? Usted cesa en el 2021, se tiene que remitir 8 años hacia atrás, el 2013, del 2013 al 2021 tiene que tener 5 años aportados para poder tener derecho a la jubilación por edad avanzada. Entonces es muy importante que los requisitos se cumplan. Mínimo 65 años de edad, 10 años de aporte al IPS y tener de los últimos 8 años 5 aportados. Y él tiene derecho a la jubilación por edad avanzada. Si tiene 15 años, va a tener, con los 10 años ya llega al mínimo, que es el 35% del haber, y por cada año que exceda de esos 10, se multiplica por 1,4. O sea, va a tener el 35% del haber, 1,4 por cada año de servicio. Si tiene 10, va a ser un 14% más el 35% de base, va a llegar 35 más 14, un 49% del sueldo en actividad. O sea que es muy importante este beneficio y también es muy importante que sea móvil. Entonces, un 50% de una jubilación de un empleo en actividad en el IPS generalmente son bastante buenas y son mayores los saberes que los que hay en ANSES, por ejemplo. Y otro de los beneficios muy importantes es el derecho a pensión. El derecho a pensión, como bien sabrán, es el que se obtiene ante el fallecimiento de un jubilado o jubilada o de un trabajador activo o trabajadora activa, y van a tener derecho a pensión todos los que se consideran sus familiares con derecho al mismo, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque el IPS lo tiene bien regulado, que van a tener en primer lugar derecho a pensión los cónyuges, y en el mismo artículo dice los concubinos convivientes. O sea, muy importante saber esto, que se equipara el cónyuge al conviviente, y en caso de que se demuestre que el conviviente, ¿no es cierto?, fue la última persona, o sea, que el conviviente tiene el rol
concubino, ¿cierto?, de cohabitación, va a desplazar al cónyuge supérstite, excepto que el cónyuge esté percibiendo alimentos, ¿no es cierto?, que a su vez no sea el culpable de la separación del cónyuge, no culpable tiene derecho al cobro de la pensión, pero si esas cosas no están, la conviviente va a desplazar el cónyuge aunque no esté el divorcio, por ejemplo, inscrito. Sería un rango muy preponderante a la conviviente. Y esta pensión, existiendo cónyuge o conviviente, también es compartida por los hijos menores de edad. Hijos menores de edad que son hasta los 18 años, como marca la reglamentación, la normativa nacional, con el Código Civil, y que se extiende en el caso de los hijos que estudian en la provincia de Buenos Aires hasta la edad de 25 años, que se tiene que acreditar con la presente información de los certificados de alumno regular, ¿no es cierto?, certificado de estudio en trámite, y se extiende hasta esa edad de 25 años. Siempre que no sean incapacitados, porque si el hijo o hija está incapacitado para el trabajo, esta jubilación, esta pensión se va a mantener de por vida. O sea, el hijo que sea incapaz va a poder percibir la pensión de por vida. Y a su vez, si no tiene... Perdón, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. ¿Por qué la aclaración de los hijos estudiantes en provincia de Buenos Aires? Si hablamos de ANSES, ¿o estás solamente especificándote en IPS? Solamente en IPS se habla porque tiene la normativa específica que dice, el artículo creo que el 37 de la 9650, que los hijos pueden seguir percibiendo la pensión hasta la edad de 25 años siempre que continúen estudiando. Estos estudios no son cualquier estudio, sino que tienen que ser terciarios o universitarios. Y también se da esta posibilidad para continuar con la obra social, cosa que no está arreglado en el ANSES. En el ANSES no está arreglado de esa manera. En el ANSES se puede hacer algún recurso, pero no está en la normativa. Por eso es que es muy importante la provincia de Buenos Aires, que está avanzado eso en relación al ANSES, para que puedan continuar percibiendo la pensión los hijos. ¿Qué es lo que se busca con esto? Que los hijos sigan estudiando, tengan el beneficio de pensión, y una vez que se reciban, por ejemplo, que se toma como ese lapso de 25 años, puedan tener hasta ese momento la posibilidad de estudiar sin necesidad de otros recursos. Por eso es muy, muy importante. ¿Y se hace algún seguimiento? ¿Se hace algún seguimiento para evitar el tipo de fraude? Sí, porque hay que presentar todos los años para continuar percibiendo la pensión el certificado de alumno regular. Hoy por hoy se presenta digitalmente, me ha tocado presentar mucho digitalmente y se requiere a la facultad que los tienda. Una vez que los tienda, continúa el beneficio de pensión. Y se hace hasta la edad de 25 años, que es muy importante. Lo mismo, perdón Fabio, lo mismo en el idioma. Exacto, lo mismo en idioma. Lo mismo idioma, exacto. Por eso es muy importante ese tema. Y después para ir cerrando, por la ¿cierto? Dentro de lo que es el régimen de edad, ¿cierto? Es muy importante un artículo que se encuentra en la movilidad de las prestaciones. Siempre las prestaciones de la provincia de Buenos Aires y el Instituto de Servicios Sociales son móviles. ¿Qué significa que sean móviles? Que van a ir de acuerdo con los aumentos que tengan el activo. O sea que nunca se van a quedar, como ha sucedido muchas veces en ANSES, que se queda el decreto nacional para poder tener un aumento. Acá sí van a ser móviles, cuando haya un aumento del pasivo o haya una recategorización, inmediatamente el pasivo va a cobrar, y esto quedará afectada a 2 meses, que es hasta que se cambien los datos en IPS, a los 2 meses empiezan a cobrar los aumentos. Esto más o menos el régimen legal del decreto del año 1950-80, las prestaciones, digamos, las prestaciones que se dan a los pasivos. Y bueno, sí, ahora me contigo con
Gracias, Fabio. Doctora Ballesteros. Bueno, ahí voy a empezar tomando ahí el tema de los estudios, haciendo alguna aclaración, porque la veo ahí en las preguntas, así que aprovecho a contestar. Perfecto. No es necesario que sean de nivel terciario o superior. O sea, requiere que sean de nivel oficial. Si de pronto hay un chico que no terminó la primaria, la secundaria, puede perfectamente acreditar esos estudios, ¿sí? Quizá uno, al ser mayores de 18, tiene la tendencia de decir, bueno, nivel secundario, nivel superior, ¿sí? Terciario superior, pero perfectamente puede ser nivel. Claro, puede ser el CENS. Puede estar en el CENS, en el CENS, ¿no? Sí, Educación de adultos. Claro. Segundo punto, respecto a la pregunta si se controla, que todavía la contesto, se supercontrola, no se controla. Si por ejemplo está en el nivel universitario, no es solo el certificado de alumno regular, hay que llevar el analítico y controla que efectivamente haya hecho materia. O sea, no es como que simplemente pongo una certificación y con eso me alcanza. Por lo menos hasta cuando fue mi experiencia, se controlaba de esa manera. Me ha pasado con, siempre fue un mismo caso porque es el que para mí fue muy significativo, un chico que falleció su papá, al que lo tenía a cargo, la mamá estaba separados, pero no divorciados, la madre se había presentado a pedir la pensión, y este chico estaba estudiando en la Universidad de Favaloro y tenía 22 años, y bueno, obviamente si la madre pedía la pensión, él se le iba a dificultar para seguir con los estudios. Y recuerdo que todos los años, en mayo, teníamos que llevar el certificado de alumno regular, pero no alcanzaba con el de alumno regular, pedían siempre un certificado analítico, por lo tanto, se controlaba en el tema de las materias. De hecho, si uno lo lleva para esa época, ellos enseguida suspenden el pago y después cuando lo acredita, bueno, se le paga, pero sí, ahí no hay un inconveniente con eso de que pudiera haber algún tipo de fraude. O sea, por lo menos hasta donde yo sé, es muy serio, pero también es muy ventajoso porque en el caso de la provincia de Buenos Aires, coincido con lo que dice Fabio, ya lo tenemos en la ley. No hay necesidad de estar reclamándolo por otra vía. Bueno, igual ya dijo bastante, digamos, voy a empezar por el régimen judicial, por ahí algunas pinceladas de algo distinto. Aquellos que si bien en la 9650 las generalidades son las que bueno, dijo el doctor y son esas, iguales para todos, cada uno de los distintos regímenes tienen como algunas modalidades o algunas cuestiones diferenciales que se han ido dando con la práctica, no tanto porque tienen la ley, sino que la práctica las ha llevado a hacer de esta manera. Por ejemplo, en el régimen judicial existen distintos tipos de cese. Está el cese definitivo, que generalmente se hace a través de la jubilación ejecutiva, que es una modalidad donde se hace, ya antes de que existiera la jubilación digital, se hacía todavía internet. Y tienen el cierre de cómputo, que es un tipo de cese donde se pone una fecha para computar los servicios, pero se sigue trabajando hasta que en principio el IPS hace la resolución que le otorga el beneficio, y a partir de ahí tiene la posibilidad de hacer el cese definitivo y tener el alta de pago. Y en el Poder Judicial también hay otro tipo de cese que se llama cese programado, que es únicamente este cese programado para los funcionarios, ¿sí? Magistrados del Poder Judicial. O sea, aquellos que van
por la ley 7918, que también es un decreto ley, 7918 del 72, ellos pueden hacer cese programado. Es muy parecido a la jubilación ejecutiva en el sentido de que se planifica a 3 meses un cese y se carga en un sistema, pero este cese programado lo carga directamente el IPS y no el empleador. Es decir, la Secretaría de Personal lo único que hace es recopilar, obviamente, y analizar el derecho, pero quienes van a hacer toda la carga en la jubilación va a ser el IPS, y el IPS en ese tiempo ya saca un pago que si bien después tarda un tiempo en salir la resolución, ya está determinado por las distintas áreas previo a hacer el cese del magistrado. Entonces se inicia con 3 meses de anticipación, sería medio parecido a lo que es era la jubilación automática docente, solo en este caso todo el análisis se lleva ya a la certificación de servicio y todo el análisis lo hace el IPS. En el Poder Judicial conviven 3 normativas. El Decreto Ley 9650, que es para todos los empleados del Poder Judicial. El Decreto 7918, que es para magistrados. Y la 9405, el Decreto Ley 9405, que son para los ministros de la Corte. Estas 3 leyes conviven, ¿sí? Y en líneas generales, piensen que dentro del Poder Judicial no hay solo abogados y jueces, sino que está desde la maestra maternal, que está en los jardines maternales, el bibliotecario, el personal de limpieza, maestranza, ordenanza, los peritos, los psicólogos, los médicos, el cuerpo forense, o sea, ahí conviven muchos empleados de distinto tipo y la gran mayoría de ellos se jubila por el régimen general de la 9650. Hay muchas veces cierta confusión respecto de con qué requisitos se jubilan, dado que aquellos que se jubilan por el régimen general es 60-35, como dijo Fabio, pero aquellos que se jubilan por la 79-18 requiere 62 años de edad y tener 30 años de servicio, de los cuales al menos 15 tienen que haber sido como magistrado o funcionario. Ya sea tanto de nivel provincial como poder haber trabajado como magistrado o funcionario en algún otro régimen. Y en el caso del Poder Judicial, al igual que el resto de los servicios del personal de otros ministerios o dirección de escuelas, también cobran lo que en dirección de escuelas se llama premio, ¿sí? Que es la 2084, que es el 4 sueldos, 6 sueldos, en base a la antigüedad que tengan. En el caso del Poder Judicial, esa acordada no fue modificada, entonces sigue siendo la misma, no como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que en el 2001 se suspendieron para todos los regímenes, después en el 2005 directamente cuando, en el 2012 derogaron y en el 2005 cuando se empiezan a restituir, no es para todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, sino que primero que hay que ser titular al momento de cesar, haber tenido la totalidad de los años en ese régimen. Y no se restableció para todos. Pero bueno, en el caso de los docentes, cobran únicamente, no como lo que decía el estatuto, que estaba establecido que si tenían 25 años o tenían 30, tenían la posibilidad de cobrar, sino que directamente quedó que solamente los cobran aquellos que cumplen los 25 años de servicio, siempre y cuando sean titular al momento del cese. Así que, bueno, ahí esas serían como las diferencias. Y después, dentro del régimen general, también hay algunas diferencias con lo que tiene que ver con salud.
porque desde el 2015 se firmaron 2 decretos, el 58 y el 500 y pico, que no me acuerdo el número ahora, pero que establecen básicamente que todo el personal de salud que trabaje dentro de un hospital va a ser considerado insalubre y por lo tanto van a poder jubilarse con un régimen de 25-50. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque solamente le empiezan a hacer los aportes como tal desde el 2015, por lo tanto todos los médicos van a tener una parte donde aportaron como insalubres y una parte donde no. Y en caso de que queramos hacer conjugar estos 25-50, tenemos que pagar la diferencia de aporte. O sea, la persona que pretenda utilizar este sistema de esta manera y no haya hecho la diferencia de aportes, va a poder hacerlo pagando los aportes, esa diferencia. Y en el caso de salud hay también diferenciar a aquellos que trabajan en salud en hospitales provinciales de aquellos que trabajan dentro de los hospitales municipales, porque en los municipios, dentro de los 135 municipios, son pocos los que están adheridos al régimen de carrera médica hospitalaria o que se han adherido a estos decretos. Por lo tanto, un médico que trabaja en un hospital municipal se va a jubilar con 35 años de servicio y 60 años de edad, no con 25-50. Si es que ese municipio no se adhirió a la carrera médica o no se adhirió a estos decretos. Entonces siempre hay que ser muy cuidadoso respecto de ver cómo está legalmente registrado y si están adheridos o no a determinados régimen, como para tener en claro si se van a jubilar con unos requisitos u otros. Y eso en cuanto a régimen de jubilaciones, por un lado judiciales, un lado algunas de salud con estas salvedades de cuándo son insalubres, y finalmente el tema de docentes. En el régimen docente, la ley que lo rige es la 9650, tanto para públicos como para privados, pero en el caso de los colegios privados deben prestar especial atención que hay horas programáticas y horas extraprogramáticas. Entonces, en las horas extraprogramáticas, cuando están los docentes trabajando en una materia que no está dentro del plan de estudio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dan latín en una escuela y de pronto el latín no está como dentro de un idioma. O no sé, colegios privados donde dan equitación o inteligencia emocional. Todas esas materias que están fuera de la currícula o de pronto dan inglés desde primer año desde primer grado, digamos, lo que decíamos antes de la primaria. Bueno, todo eso que no está dentro de lo que es el régimen curricular, ese régimen normalmente van por horas extraprogramáticas y esas horas extraprogramáticas aportan al ANSES en su mayoría, a no ser que las hayan autorizado desde la DIPREGEP a que los aportes vayan al IPS. Lo mismo sucede con algunos cargos que también son extraprogramáticos, como por ejemplo un director que por la planta orgánica le corresponde un solo turno y de pronto la escuela ofrece jornada extendida o jornada completa. Entonces, tienen ese extra, se lo pagan como un extra programático y el docente muchas veces se entera de esa situación o toma contacto de esa situación recién para cuando se va a jubilar. Y ahí viene como el problema. Por eso esto de lo laboral va totalmente o muy atado a lo previsional, son esta relación de primos, hermanos, un régimen con el otro, y a tener en cuenta, sobre todo los que hacen laboral, que muchas veces hacen arreglos, pero esos arreglos
no incluyen la parte previsional, entonces arreglan por un monto de dinero, pero no resuelven esta cuestión que después sí los perjudica en materia previsional. Así que yo siempre aconsejo, sobre todo acá, si bien no sé si ya se dedican o no a lo previsional, pero si están comenzando a dedicarse a lo previsional, o se dedican a lo previsional pero de ANSES y recién ahora están pensando en dedicarse a lo previsional de Provincia de Buenos Aires, tomar en cuenta que la primera cuestión que tienen que hacer es hacer una buena entrevista a la persona que viene a consultarlos. No solamente de datos personales, nombre, apellido, sino también preguntar con claridad dónde trabajó, cuánto tiempo, si tenía régimen insalubre, pedir los recibos de Asberes para ver si le descontaban el 13 o el 16%. Todo eso que les va a permitir a ustedes configurar una historia laboral inicial y ver si tenía cortes, si no tenía cortes. Si estaba casado, no sé, en el caso de una pensión, si está, mucha gente dice, sí, yo estaba casado, y después no están casados legalmente, o sea, porque como vivían juntos, nosotros por ahí damos por sentado de que la gente maneja el mismo lenguaje y no estaban casados, ¿sí? Y bueno, sí tenían el mismo domicilio. Mucha gente por cuestiones laborales mantiene un domicilio distinto y eso complica un montón en el momento de iniciar un trámite. Todas estas preguntas, si ustedes arman una buena plantilla de preguntas en el inicio, les va a permitir bueno, ya tener más configurada la idea de cómo encaran o cómo encuadran esa jubilación o esa pensión para el ITS. Actualmente, yendo más a la práctica, más al ejercicio profesional, digamos, desde el 2020 han cambiado, se han modificado, legalmente no se modificó nada, desde el punto de vista legislativo no hay ninguna modificación que se haya hecho, pero desde el punto de vista de la práctica hay muchas modificaciones que se vienen dando. Una de ellas es la jubilación digital. Y en la jubilación digital, tanto docente como la jubilación digital municipal, como del resto de los organismos que se han adherido, ya sea Ministerio de Salud o Ministerio de Seguridad o de Obras Públicas. La gran mayoría todavía sigue utilizando jubilación ejecutiva, pero aquellos que se adhirieron a jubilación digital, bueno, hay toda una plataforma por donde es el sistema SAP, el sistema administrativo previsional, que es por donde se van a cargar los servicios. En el caso de los docentes, esos servicios hay que dividirlos en dos. En aquellos que trabajan en escuelas públicas, los que trabajan en escuelas públicas se van a hacer a través del ABC, y aquellos que trabajan en escuelas privadas se van a hacer a través de una plataforma que se llama SAP. Esa plataforma SAP les va a permitir a los colegios privados cargar la certificación de servicio y luego ustedes, desde la página del IPS, desde un módulo que hay, que se llama Mi IPS, van a poder dar ingreso a la jubilación. Actualmente hay que certificar, digamos, todo lo que se ingresa, por ejemplo, en turno de una jubilación, hay que escanear todas las certificaciones que tengan de extraña jurisdicción o si tienen un expediente de ANSES, todo se escanea y se tiene que subir a la plataforma conforme lo va pidiendo el turno, ¿sí? Entonces, lo bueno que tiene este sistema, o por lo bueno, es que pese a la pandemia permite seguir trabajando, porque dado que está cerrado en casi todos los lugares y no hay posibilidad de ingreso de trámites, bueno, es una forma de poder seguir trabajando. Aquellos que
si bien la 9650, las generalidades son las que, bueno, dijo el doctor, y son esas, iguales para todos, cada uno de los distintos regímenes, ¿sí?, tienen como algunas modalidades o algunas cuestiones diferenciales que se han ido dando con la práctica, no tanto porque estén en la ley, sino que la práctica las ha llevado a hacer de esta manera. Por ejemplo, en el régimen judicial existen distintos tipos de cese. Está el cese definitivo, que generalmente se hace a través de la jubilación ejecutiva, que es una modalidad donde se hace, ya antes de que existiera la jubilación digital, se hacía todavía internet. Y tienen el cierre de cómputo, que es un tipo de cese donde se pone una fecha para computar los servicios, pero se sigue trabajando hasta que en principio el IPS hace la resolución que le otorga el beneficio, y a partir de ahí tiene la posibilidad de hacer cese definitivo y tener el alta de pago. Y en el Poder Judicial también hay otro tipo de cese que se llama cese programado, que es únicamente este cese programado para los funcionarios, ¿sí?, magistrados del Poder Judicial. O sea, aquellos que van por la ley 7918, que también es un decreto ley, 7918 del 72, ellos pueden hacer cese programado, que es muy parecido a la jubilación ejecutiva, en el sentido de que se planifica a 3 meses un cese, y se carga en un sistema, pero este cese programado lo carga directamente el IPS y no el empleador. Es decir, la Secretaría de Personal lo único que hace es recopilar, obviamente, y analizar el derecho, pero quienes van a hacer toda la carga en la jubilación va a ser el IPS, y el IPS en ese tiempo ya saca un pago, que si bien después tarda un tiempo en salir la resolución, ya está determinado por las distintas áreas previo a hacer el cese del magistrado. Entonces se inicia con 3 meses de anticipación. Sería medio parecido a lo que es era la jubilación automática docente, solo que en este caso todo el análisis se lleva ya a la certificación de servicio y todo el análisis lo hace el IPS. En el Poder Judicial conviven 3 normativas: el Decreto Ley 9650, que es para todos los empleados del Poder Judicial; el Decreto 7918, que es para magistrados; y la 9405, el Decreto Ley 9405, que son para los ministros de la Corte. Estas 3 leyes conviven, ¿sí?, y en líneas generales piensen que dentro del Poder Judicial no hay solo abogados y jueces, sino que está desde la maestra maternal que está en los jardines maternales, el bibliotecario, el personal de limpieza, maestranza, ordenanza, los peritos, los psicólogos, los médicos, el cuerpo forense. O sea, ahí conviven muchos empleados de distinto tipo, y la gran mayoría de ellos se jubila por el régimen general de la 9650. Hay muchas veces cierta confusión respecto de con qué requisitos se jubilan, dado que aquellos que se jubilan por el régimen general es 60-35, como dijo Fabio, pero aquellos que se jubilan por la 79-18 requiere 62 años de edad y tener 30 años de servicio, de los cuales al menos 15 tienen que haber sido como magistrado o funcionario, ya sea tanto de nivel provincial como poder haber trabajado como magistrado o funcionario en algún otro régimen. Y en el caso del Poder Judicial, al igual que el resto de los servicios del personal de otros ministerios o dirección de escuelas, también cobran lo que en dirección de escuelas se llama premio, ¿sí?, que es la 2084, que es el 4 sueldos, 6 sueldos, en base a la antigüedad que tengan. En el caso del Poder Judicial, esa acordada no fue modificada,
Entonces, sigue siendo la misma, no como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que en el 2001 se suspendieron para todos los regímenes, después en el 2005 directamente cuando, bueno, en el 2012 derogaron y en el 2005 cuando se empiezan a restituir, no es para todos los empleados de la provincia de Buenos Aires, sino que primero que hay que ser titular al momento de cesar, haber tenido la totalidad de los años en ese régimen, y no se restableció para todos. Pero bueno, en el caso de los docentes, cobran únicamente, no como lo que decía el estatuto, que estaba establecido que si tenían 25 años o tenían 30, tenían la posibilidad de cobrar, sino que directamente quedó que solamente los cobran aquellos que cumplan los 25 años de servicio, siempre y cuando sean titular al momento del cese. Así que, bueno, ahí esas serían como las diferencias. Y después, dentro del régimen general, también hay algunas diferencias con lo que tiene que ver con salud, porque desde el 2015 se firmaron 2 decretos, el 58 y el 500 y pico, que no me acuerdo el número ahora, pero que establecen básicamente que todo el personal de salud que trabaje dentro de un hospital va a ser considerado insalubre, y por lo tanto van a poder jubilarse con un régimen de 25-50. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque solamente le empiezan a hacer los aportes como tal desde el 2015, por lo tanto, todos los médicos van a tener una parte donde aportaron como insalubres y una parte donde no. Y en caso de que queramos hacer conjugar estos 25-50, tenemos que pagar la diferencia de aportes. O sea, la persona que pretenda utilizar este sistema de esta manera y no haya hecho la diferencia de aportes, va a poder hacerlo pagando los aportes, esa diferencia. Y en el caso de salud hay también diferenciar a aquellos que trabajan en salud en hospitales provinciales de aquellos que trabajan dentro de los hospitales municipales, porque en los municipios, dentro de los 135 municipios, son pocos los que están adheridos al régimen de carrera médica hospitalaria o que se han adherido a estos decretos. Por lo tanto, un médico que trabaja en un hospital municipal se va a jubilar con 35 años de servicio y 60 años de edad, no con 25-50. Si es que ese municipio no se adhirió a la carrera médica o no se adhirió a estos decretos. Entonces siempre hay que ser muy cuidadoso respecto de ver cómo está legalmente registrado y si están adheridos o no a determinados régimen, como para tener en claro si se van a jubilar con unos requisitos u otros. Y eso en cuanto a régimen de jubilaciones, por un lado judiciales, un lado algunas de salud con estas salvedades de cuándo son insalubres, y finalmente el tema de docentes. En el régimen docente, la ley que lo rige es la 9650, tanto para públicos como para privados, pero en el caso de los colegios privados deben prestar especial atención que hay horas programáticas y horas extraprogramáticas. Entonces, en las horas extraprogramáticas, cuando están los docentes trabajando en una materia que no está dentro del plan de estudio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, dan latín en una escuela, y de pronto el latín no está como dentro de un idioma, o no sé, colegios privados donde dan equitación o inteligencia emocional. Todas esas materias que están fuera de la currícula, o de pronto dan inglés desde primer año desde primer grado, digamos, lo que decíamos antes de la primaria. Bueno, todo eso que no está dentro de lo que es el régimen curricular, ese régimen
normalmente van por horas extra programáticas y esas horas extra programáticas aportan al ANSES en su mayoría, a no ser que las hayan autorizado desde la DIPREGEP a que los aportes vayan al IPS. Lo mismo sucede con algunos cargos que también son extra programáticos, como por ejemplo un director que por la planta orgánica le corresponde un solo turno y de pronto la escuela ofrece jornada extendida o jornada completa. Entonces, tienen ese extra, se lo pagan como un extra programático y el docente muchas veces se entera de esa situación o toma contacto de esa situación recién para cuando se va a jubilar. Y ahí viene como el problema. Por eso esto de lo laboral va totalmente o muy atado a lo previsional, son esta relación de primos, hermanos, un régimen con el otro, y a tener en cuenta, sobre todo los que hacen laboral, que muchas veces hacen arreglos, pero esos arreglos no incluyen la parte previsional, entonces arreglan por un monto de dinero, pero no resuelven esta cuestión que después sí los perjudica en materia previsional. Así que yo siempre aconsejo, sobre todo acá, si bien no sé si ya se dedican o no a lo previsional, pero si están comenzando a dedicarse a lo previsional, o se dedican a lo previsional pero de ANSES y recién ahora están pensando en dedicarse a lo previsional de Provincia de Buenos Aires, tomar en cuenta que la primera cuestión que tienen que hacer es hacer una buena entrevista a la persona que viene a consultarlos. No solamente de datos personales, nombre, apellido, sino también preguntar con claridad dónde trabajó, cuánto tiempo, si tenía régimen insalubre, pedir los recibos de haberes para ver si le descontaban el 13 o el 16%. Todo eso que les va a permitir a ustedes configurar una historia laboral inicial y ver si tenía cortes, si no tenían cortes. Si estaba casado, no sé, en el caso de una pensión, mucha gente dice, sí, yo estaba casado, y después no están casados legalmente, o sea, porque como vivían juntos, nosotros por ahí damos por sentado de que la gente maneja el mismo lenguaje y no estaban casados, ¿sí? Y bueno, sí tenían el mismo domicilio. Mucha gente por cuestiones laborales mantienen un domicilio distinto y eso complica un montón en el momento de iniciar un trámite. Todas esas preguntas, si ustedes arman una buena plantilla de preguntas en el inicio, les va a permitir, bueno, ya tener más configurada la idea de cómo encaran o cómo encuadran esa jubilación o esa pensión para el IPS. Actualmente, yendo más a la práctica, más al ejercicio profesional, digamos, desde el 2020 han cambiado, se han modificado, legalmente no se modificó nada, desde el punto de vista legislativo no hay ninguna modificación que se haya hecho, pero desde el punto de vista de la práctica hay muchas modificaciones que se vienen dando. Una de ellas es la jubilación digital. Y en la jubilación digital, tanto docente como la jubilación digital municipal, como del resto de los organismos que se han adherido, ya sea Ministerio de Salud o Ministerio de Seguridad o de Obras Públicas. La gran mayoría todavía sigue utilizando jubilación ejecutiva, pero aquellos que se adhirieron a jubilación digital, bueno, hay toda una plataforma que es el sistema SAP, el Sistema Administrativo Previsional, que es por donde se van a cargar los servicios. En el caso de los docentes, esos servicios hay que dividirlos en dos. En aquellos que trabajan en escuelas públicas,
los que trabajan en escuelas públicas se van a hacer a través de la ABC, y aquellos que trabajan en escuelas privadas se van a hacer a través de una plataforma que se llama SAP. Esa plataforma SAP les va a permitir a los colegios privados cargar la certificación de servicio, y luego ustedes, desde la página del IPS, desde un módulo que hay, que se llama Mi IPS, van a poder dar ingreso a la jubilación. Actualmente hay que certificar, digamos, todo lo que se ingresa, por ejemplo, un turno de una jubilación, hay que escanear todas las certificaciones que tengan de extraña jurisdicción, o si tienen un expediente de ANSES, todo se escanea y se tiene que subir a la plataforma conforme lo va pidiendo el turno, ¿sí? Entonces, lo bueno que tiene este sistema, vamos por lo bueno, es que pese a la pandemia permite seguir trabajando, porque dado que está cerrado en casi todos los lugares y no hay posibilidad de ingreso de trámites, bueno, es una forma de poder seguir trabajando. Lo malo, ¿sí?, es que la comunicación es bastante pobre o nula. Entonces, cuando algún trámite es rechazado y no dice por qué, o está ingresado y vemos que no avanzan, tenemos mucha dificultad para poder efectivamente intervenir con el funcionario que esté trabajando el expediente, o de un modo de pedir vista para poder reclamarlo. Entonces, muchas veces este tipo de trámites terminan por la vía de la judicialización, iniciando acciones judiciales, contenciosas administrativas, para poder lograr algo que antes era bastante más fácil, podríamos decir, en el sentido de que había acceso al papel, al hablar con la persona que lo estaba trabajando. Bueno, esta es la situación, digamos, actual hoy. Ahí, por ahí, desde el punto de vista teórico, creo que ahí lo dejo, y por ahí, dado que es un conversatorio, charlamos a ver qué dudas tienen y cuáles son las mayores dificultades que están atravesando. Tal cual, Silvia, gracias. Gracias, Fabio. Una pregunta, creo que algo adelantó Fabio. ¿Cuál es el mínimo de aportes que tiene que tener una persona en el campo de la docencia para poder acceder a una jubilación? 25 años de servicio, en cantidad de años de servicio, 25 años de servicio. Cuando es la jubilación por edad avanzada, puede ser que sean 10 años de aporte. La jubilación por edad avanzada, sí, 65 años de edad, tiene que tener 10 años de servicio, pero dentro de los últimos 8 anteriores a los 65 años, 5 con aportes al IPS. Ah, perfecto. Tiene que aportar al IPS. Sí, si dentro de los últimos 10 no tiene, dentro de los últimos 8 anteriores a los 65 años. Primero tiene que estar activo, al momento de cumplir los 65 tiene que estar activo. Sí. Tiene que estar activo, y dentro de esos últimos 8 anteriores al cese, al menos 5 tienen que ser con aportes al IPS. Perfecto. Gracias, Silvia. Bueno, los colegas, si quieren hacer preguntas. Carla. Sí, yo tengo una duda respecto al cierre de cómputos. En el cierre de cómputos, Silvia, a ver si entendí bien, la persona se acoge a ese beneficio, puede seguir trabajando en el mismo lugar hasta que el IPS otorga la jubilación. Sí, esa es la modalidad que normalmente, actualmente, con la jubilación digital se hace. Antes, hay algunas municipalidades. Ahora. Sí, hay algunas municipalidades que no usan porque mi duda de cómputo. No, mi duda es si la persona va a estar percibiendo el salario por estar todavía trabajando mientras se espera el otorgamiento del beneficio por parte del IPS, pero también va a estar recibiendo un 60% o un porcentaje X concepto de cierre de cómputos. No, el cierre de cómputos no tiene anticipo. El anticipo del 60% es para aquellos que hacen cese definitivo.
si hace cierre de cómputos, va a estar cobrando su trámite, su trabajo, su sueldo, porque está trabajando, y el día que sale la resolución, en el artículo 2 de la resolución le va a decir, el alta de pago se hará a partir del día siguiente que presente la renuncia definitiva. Entonces, esa persona que hizo un cierre de cómputos va a tener que hacer el cese definitivo y a partir de esa fecha es cuando se le va a dar alta de pago. Entiendo. Gracias. Una pregunta, ¿Puedo hacer? buenas tardes. Para el cierre de cómputo, ¿hay que pedir alguna documentación en el municipio, por ejemplo? ¿Algún certificado que acredite que está trabajando o que tiene una antigüedad determinada antes del cierre de cómputo? ¿Me va a pedir el IPS eso? Es que en el caso de los municipios, si es un municipio que está adherido a la jubilación digital, quien va a ingresar ese cierre de cómputos va a ser el municipio. O sea, en la municipalidad, a través de la dirección de personal de esa municipalidad, es por donde se va a ingresar el trámite de pedido de jubilación. Eso no quita de que como abogados ustedes puedan representar a esa persona, pero el trámite se va a ingresar a través de la Secretaría de Personal de esa municipalidad. Muchas gracias. Bien, ¿puedo hacer un aporte por un tema que escuché ahí, Silvia? Mi nombre es Ariel García. Es conversatorio. No, escuché, no, el tema, viste, de que por ahí no es justamente la jubilación, pero a veces cuando hacemos los amparos por mora, el tema del premio docente. Yo en una de las presentaciones que hice, tengo un fallo en primera instancia y en la Cámara favorable para que le paguen el premio docente a docentes que son provisionales. Ahora lo apelaron a la Corte, pero para que lo tengan en cuenta, tengo un fallo en Mirá, primera es instancia súper en la Cámara. interesante, incluso... Sí, por eso lo dije, por eso te lo Sí, acabo de... no, súper interesante, y si algún día te sale, obviamente publicalo, hacelo saber, porque Dale. otra de las situaciones que se da es que, por ejemplo, en las escuelas privadas, más allá de que estén 100% subvencionadas, es decir, que el sueldo lo paga en el 100% el Estado, los colegios privados, los docentes de escuelas privadas, así sean 100% subvencionados, no cobran retribución No, no especial, no cobran premio. Bueno, eso Y también siempre- hice una presentación, pero no tuve suerte ahí. Sí, en escuelas públicas, con un cargo provisional, tengo un fallo en primera y segunda instancia. Y ahora, bueno, Claro, bueno. recurrieron a la Corte, vamos a ver qué pasa. Bien. Ahí, Por ejemplo, dentro de eso, te completo que, por ejemplo, los colegios, los profesores de escuelas terciarias o centros de formación profesional, los de técnica de las modalidades, nunca titularizan, porque No. se van modificando, porque son por concurso, entonces hay un montón de docentes que nunca llegan a ser titular, trabajan los 25, los 30 años, pero nunca son titulares, porque en esas modalidades, de esas materias, ese tipo de carreras o de cargos, no se titularizan. Entonces es súper injusto. Sí, sí, no, aparte hay muchos docentes que son titulares, pero no les salió el acto administrativo. Y cuando se jubilan, no tienen el acto administrativo, tampoco se lo pagan. Sí. Claro, eso es distinto, porque eso es bastante más conversable, podríamos decir. Porque si tienen prueba del acto administrativo, más allá de que no le figure en el COULI o no se lo pongan en el código, eso sí prospera, digamos. Sí, sí. Pero no deja de ser un trámite más que hay que hacer, pero prospera. Bien. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿puedo? sí, por ahí, permítame, ya dejo, pero hay una consulta en el chat que estoy mirando, y de Marcelo Proverbio dice: ¿los municipales cobran sueldo extras según los años de aportes?
Antes eran 12 sueldos brutos, no sé ahora. No sé, Marcelo, si está Marcelo, sí, ahí veo que estás. ¿A qué te referís? ¿Al premio? Hola, buenas tardes. Sí, yo entré a trabajar, aparte de ser colega, soy municipal. En el 88 entré a trabajar. En los 90, bueno, hicieron la ley 11757, con lo cual igualaron para abajo. Pero en ese momento, hasta antes de esa ley, por ejemplo, en la Municipalidad de La Matanza, los jerárquicos cobraban tiempo pleno, merienda, los sueldos eran mucho más abultados de lo que son hoy en día. Y cada vez que se jubilaba un trabajador municipal, le daban 12 sueldos brutos como una especie de adelanto. Después creo que fueron 6 de lo que percibían de bolsillo. No sé ahora si están dando algo a los que tenían a los que cumplían el requisito, 60 años y 35 de aportes como mínimo. Sí. Eso seguramente no está establecido en la ley. Lo que sí complementaba en la ley, que es el mínimo, las ordenanzas municipales que había en los municipios y hay todavía. Entonces tenían los premios jubilatorios para todo aquel que accedía al requisito. Yo no sé, me parece que en la ley nueva que suplantó la 11757 no habla de premio jubilatorio. No, la 14656, la que tenemos ahora. Exacto, la 14656 no habla. Y creo que queda sujeto a lo que cada municipio otorgue vía sus ordenanzas. Pero no hay una normativa específica. Debería tratarlo, sí, porque creo que es justo la retribución, ¿no es cierto?, por año de servicio, que sería el premio jubilatorio, que lo tiene docente, lo tiene el Poder Judicial, pero no lo tienen los municipales, ¿cierto? Gracias. No, por favor. Hola. Perdón, doctor, hago un aporte. La segunda parte de la 14656 puede ser reglamentado por cada municipio. Hace un convenio colectivo de trabajo. Convenio colectivo. Claro, yo soy, además de colega, también empleado municipal. Y en nuestro municipio, en Moreno, pagan 6 sueldos básicos. Y antes pagaban 10 sueldos básicos, para lo cual uno debía reunir al momento de jubilarse 30 años de servicio. Y si no me equivoco, la ley 14656 también sostiene esta postura de 6 sueldos. No estoy seguro porque no leí la ley en este momento, ¿no? Sí, yo no recuerdo, creo que no lo tiene especificado, lo que sí deja a criterio de los municipios para que a través de su normativa, que generalmente son ordenanzas, ¿no es cierto?, puedan otorgar ese beneficio. Sí, antes era mucho mejor, es cierto, se ha ido perdiendo. Claro. Ahora en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires están todos los convenios colectivos de los distintos municipios. Así que si alguien quiere consultar de un municipio determinado, en el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires están los convenios colectivos. En particular, el de La Matanza todavía no tenemos convenio colectivo de trabajo, con lo cual nos estamos rigiendo con la parte supletoria de la ley. Que en realidad creo que es el 50, un promedio, el 50% de los municipios de los 135 tienen convenio colectivo, el resto no. Claro. O sea que para algunas cosas seguimos con la ley 11757, como en el caso de de la estabilidad laboral. Hay gente que tiene 10, 12 años que habría que judicializar el tema ese, porque no solo la ley, sino la Constitución y los convenios internacionales hablan de la estabilidad del empleado público. Sí. La 11757 fue muy dañina para la estabilidad del empleado. Y aparte contempló algún año, me acuerdo que no se pagaba antigüedad. Una barbaridad. La antigüedad, lo que cobrábamos nosotros en la Municipalidad de La Matanza hasta esa ley era el 5% y se iba menguando a medida que iba subiendo de categoría. Esta ley unificó todo al 1%. Ahora la posibilidad que te da la nueva ley es que en el convenio colectivo de trabajo, cuando se discutan el tema de la antigüedad. Claro. Bueno, nosotros en Moreno hemos ido logrando progresivamente del 1% y ahora tenemos el 3% que históricamente teníamos. Blanca. Sí, yo quería, cuando estaban con docentes, pero bueno. Sí. Yo tengo una clienta que me consultó, ella tiene la jubilación y todo. Y es para Silvia la pregunta, obvio.
el otro colega, Fabio también. Ella siempre tuvo simultaneidad titular los 25 años o los 20, o el simultáneo 20 años. Ella era de psicología y de especial, pero siempre con su cargo titular se fue moviendo. En la simultaneidad del segundo cargo, le aparecen 4 años simultáneos. Y ahí es donde me surge la duda. Ella reúne todos los requisitos, porque siempre fue titular en el cargo simultáneo, moviéndose con su cargo titular por MAT. Y yo tengo temor en decirle si está bien o mal su certificación de servicio, porque a ella le aparecen simultáneos para el mejor cargo del cargo primigenio y del cargo simultáneo solamente 4 años. Pero le pagan en ese segundo cargo el 70%. Y ahí es donde me surge la duda. ¿Está bien? Yo digo que le pagan el 70% porque su segundo cargo simultáneo es titular. Ella siempre tuvo continuado, no tuvo nunca cortes. Pero para mí debería aparecer la simultaneidad, no 4 años, sino los 20 o los 25 que hayan sido simultáneos. Esa es mi gran duda. No le quiero decir nada porque la verdad que no lo sé. Y me surge esa duda, ¿no? Y si es así que está mal liquidado, le han generado una deuda, si es que está mal, la verdad que, bueno, me surge, es una caja de Pandora IPS docente. Así que bueno, esa es una de las preguntas. Y la segunda es que no logro que la comisión médica pedida por el colegio llame a una clienta para la jubilación por incapacidad. Bueno, podría tener muchas más preguntas, pero esas son las que me urgen. Cierro el micrófono. Gracias. Bueno, por ahí empiezo, no sé, yo y después la otra parte por ahí vos, Fabio. En realidad, respecto acá hay que diferenciar cómo certifica la dirección de escuelas, cómo hace el código, lo que llamamos código, la certificación de escuelas, a cómo se computan los servicios. La dirección de escuelas pone en un recuadro, en un número 3, mejor cargo, ¿sí? En los códigos viejos, que entiendo que es lo que se refiere Blanca, porque actualmente van pintaditos de verde, digamos, por cada uno de los que van a estar computados como mejor cargo, pero en la época papel estaban en un cuadro 3 que decía mejor cargo. Muchas veces en ese mejor cargo se ponen los 3 mejores años, entonces lo que uno tiene que hacer es mirar toda la historia laboral atrás y hacer toda la carrera, o sea, relacionar todas las secuencias, cómo fue pasando, y de ahí armar las 2 carreras. Durante mucho tiempo yo lo que hacía era, al ingresar al IPS, ponerle que la carrera 1 estaba compuesta por la secuencia 1, 5, 21, 43, y la carrera 2 estaba compuesta por la secuencia 43, tanto, y que el mejor cargo estaba dado en tal periodo, y que entonces de la primera carrera tenía 25 años de servicio, y de la segunda carrera tenía, no sé, 23, 20 o 25, los que haya tenido. Aún así, no siempre es tan sencillo de que se puedan analizar, porque la vida docente, la carrera docente, es tan complicada, esto de moverse de un lugar al otro, que bueno, es como súper difícil, pero que solo hayan certificado en el recuadro 3 años, no quiere decir que le vayan a pagar por 3 años, siempre y cuando, si del otro lado están. Yo lo que haría, en un caso así, es presentarlo con esa nota que antes normalmente nosotros lo ingresábamos de ese modo. Y no sé, te dejo lo de la invalidez y la junta médica, y si querés aportar algo con esto, Fabio, o alguien más, bienvenido. Bueno, creo que lo que se refiere Blanca es a los docentes que serían de la DIPREGEP, ¿no? Sí, es privado, sí, es privado. Sí. Bueno, para el TRAM no sé dónde trabaja, pero está, digamos, descentralizado en varios puntos de la provincia para ir a hacer esa junta médica.
No sé si lo habrá iniciado el trámite vía consejo escolar o cómo lo habrá iniciado. Lo presentó el colegio. Ya es la segunda vez que pide, porque hace como 3, 4 años que esta mujer se quiere jubilar porque está perdiendo la visión. Prácticamente. ¿Y de dónde es, Blanca? ¿De qué lugar de Bahía Blanca, yo soy de Bahía Blanca. Claro, ¿y ahí en Bahía Blanca no tienen reconocimiento docentes para hacer el control sobre la incapacidad? Y sí, Junta Médica, sí. Sí, bueno, esa Junta Médica, sí. Esa Junta Médica es la que tiene que resolver, claramente. Sí, hay que presentar. Yo he hablado con el representante legal, sí. Él ha mandado a dirigir la nota pidiendo que pidan la Junta Médica y no hay caso. Claro, aparte. La pandemia lo agravó y bueno. Exacto. La pandemia agravó todos estos temas, ya venían demorados y no se trabajó prácticamente ninguno de esos expedientes, seguramente ha sido en papel y no lo hicieron, pero hay que presentar pronto despacho el mismo expediente, despacho, y en todo caso amparo por mora para que la citen a la Junta Médica, porque si no la pobre señora va a estar incapacitada y va a tener un problema. El problema es que ella está en su casa, porque imagínate que ella era maestra jardinera. Así que no puede hacer nada, ni cambio de función puede hacer, porque la habían puesto a hacer cosas que no podía. El tema es que el trámite lo tiene que hacer la misma escuela, tiene que pedir el pronto despacho. Sí, por eso no sé cómo lo habrá iniciado, pero ella puede, bueno, la escuela, pero ella por propio derecho puede presentarle pronto despacho. Y después lo que sí va a requerir, ahí en Bahía Blanca está en los contenciosos administrativos un amparo por mora para que se lo resuelvan. Sí. Bueno, ella estaba media resignada con el tiempo por esto de la pandemia. O sea, había un justificativo de decir, bueno, espero, no hay problema, porque sea como sea, estoy en las mismas condiciones. Pero bueno, anímicamente a ella le hace mal esto, porque encima lo que tiene el problema ella es esa ceguera, viste que se ve para los costados, que empezás a perderla paulatinamente, que no tiene focalización. Así que bueno, sí, no hay, hablé con el representante legal y todo, reiteró, y así que bueno, no sé si querrá hacer amparo por mora, sí, acá hay un contencioso administrativo. Claro, está el contencioso y al ser docente de escuela privada, pero aportando el IPS, puede iniciar el amparo por mora en el contencioso. Sí, aparte le genera mucha incertidumbre, sí, tal cual. Sí, yo no sé cuánto tiempo la escuela le seguirá pagando el sueldo sin ella trabajar. ¿Cuánto tiempo es? Claro, no, y si se está manejando así con licencia y no ha tenido ninguna reducción, por un lado es como si si continuara trabajando. Acá se está dando mucho también. La gente que ha pedido licencia extraordinaria, ¿no es cierto?, por 6 meses, porque tiene alguna enfermedad o alguna incapacidad que le impide continuar trabajando en docente, por ella le ha visto reducido el sueldo. Increíble. Y la gente que no ha hecho nada con el tema de la pandemia ha cobrado sin ningún tipo de problema el sueldo. Entonces, ¿qué le recomienda de dirección de escuela a la gente? No presente ninguna licencia. Continúe como si no hubiera ningún problema y cobre el 100%. Y la gente que, hizo lo correcto. Exacto. La gente que hizo lo correcto y presentó la licencia extraordinaria para demostrar que tiene una incapacidad, pasados esos 6 meses, le redujeron el 50% del sueldo y no puede determinar si va a ir a Junta Médica o no para que o que le den un distinto trabajo, o que vaya para la incapacidad. Y no solo eso, no han aceptado las licencias y también le han descontado todo el sueldo. Y le han descontado el sueldo, exactamente. Y la persona que no presentó nada ha cobrado el sueldo 100% sin ningún tipo de problemas. Exactamente. Me haces acordar a un caso, hace muchos años tenía un cliente que yo le decía, tardó 3 años más en poder jubilarse, porque yo le decía, pasa que vos sos muy prolijito para la Argentina. Entonces, él había sido tan prolijo, ¿sí?, que no había forma de no computarle todos los servicios que tenían en ANSES, no había forma, porque él había llevado todo prolijito, todo para que se lo reconocieran, y bueno,
por el rol de caja no le daba, y le digo, ¿sabés qué pasa? Que esos años seguro que no te aparecían, pero ahora vos ya los llevaste, entonces sos muy prolijito para este país, ahora va a tener que esperar 3 años más, y tuvo que esperar 3 años más para equiparar la caja. Pero bueno, hay un montón de esos ejemplos desafortunados, ¿no? Y que a veces nosotros como abogados, no soy un canto a la resignación, pero a veces los abogados nos sentimos frustrados también frente a esto, porque vos decís, hay situaciones injustas, pero que a veces son muy difíciles de resolverlas, y que desafortunadamente, yo ayer lo decía en una charla, el IPS pasó de tener un 5% de litigiosidad a un, no sé, 60% de litigiosidad, porque hoy prácticamente si no vas por algún tipo de vía, ya sea desde el amparo por mora, que es lo más básico, hasta alguna de las otras medidas cautelares o acciones judiciales para terminar cobrando, porque el expediente pasó a, no sé, a inclusiones y no le pagan, o pasó a adecuaciones y está 3, 4 meses y sigue sin cobrar. Digo, hay un montón de situaciones que se han dado ahora que esperemos que sean solo por la pandemia y que pronto se resuelvan. El desastre que está hecho, Silvia, no creo que se resuelva pronto. La administración, cualquier administración, ya sea pública o privada, si se arma el bollo que hay armado, no creo, esto va a ser por mucho tiempo, lamentablemente, máxime con la inversión que tienen que hacer en tecnología para que las cosas funcionen como quieren que se pretende. Esto va a ser bravo para la gente que se quiere jubilar y otras cosas, ¿no? Bien. Hay un punto que también respecto de la seguridad social, ¿no? Que el mismo nombre lo indica, deberíamos tener seguridad respecto de, y previsibilidad de la previsión social, poder armar como una estrategia, estar que en el momento que la persona se jubile, no tener esta situación de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo. Pero fíjate que, por ejemplo, yendo a ANSES, ¿no? Cómo ANSES ha logrado algunas cuestiones que pese a la pandemia igual se ha podido ir avanzando y trabajando, y que IPS le ha costado mucho más, o sea, en ese punto. Y también desde el punto de vista jurídico, no sé si alguien leyó el decreto de que se pueden reconocer años por el tema de maternidad, por decir así, o tener hijos y cuidado de hijos para las mujeres. ¿Pudieron leer el decreto? No. Bueno. ¿Qué dice? Fíjense que estamos en una situación donde, no sé, Fabio o ¿alguien lo leyó? Yo no leí todo, leí las noticias. Vos decís de donde permiten jubilarse a las mujeres de 60 años cuando por la cantidad de hijos. Sí. Sí, que es medio, es como que tiene las tareas que hacen en el hogar, está puesto así, ¿no? Como el título, Sí. reconocimiento de tareas de servicio, como servicio doméstico, como servicio del hogar, ¿no? Bien. Ahí pregunta Daniela, no sé si es Daniela que vive en la costa, pero bueno, no sé si es ella. El tema, Daniela González, el tema es que se publicó en la página, porque yo lo estuve buscando hasta recién, les cuento, y supuestamente no está firmado. Está todo subido en la página del ANSES, en la página oficial, está cómo hay que computarlo. Los turnos se van a dar a partir de agosto, ¿sí? Tareas de cuidado, habla, exacto. Pero cuando vos vas a buscar al boletín oficial el decreto, por lo menos yo no lo encontré todavía, y en Infobae de hoy dice que se va a firmar, o sea, no dice que esté firmado. Entonces, digo, no sé, por eso yo quería preguntarles a ver si efectivamente habían podido leer el decreto, porque a mí me da la impresión que todavía no está firmado.
Sí, tal cual, Silvia. Y aparte, yo creo, y esto lo habíamos hablado en alguno de los grupos, no sé si vos estuviste también en ese intercambio, pero todo régimen que modifica, ¿no es cierto?, las condiciones para acceder a la jubilación debe ser normado por una ley. Por acá estamos incorporando una posibilidad de jubilación a amas de casa, que dicen que es un reconocimiento a su labor como servicio doméstico, pero no está dado por una normativa y para mí tiene que ser una ley. Y sin siquiera haber decreto encima, que el decreto puede ser convalidado después del Congreso, ¿no es cierto?, por los legisladores, pero me parece que es muy irregular el manejo, muy, muy irregular. Hay que tener cuidado con esas cosas, me parece. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo ahí, Mario, creo que Celina, Ana Simele, comentaba que se dirigió a IPS en la calle 8, entre 42 y 43, y que le comentaron que por directiva del presidente, el alta de todos los trámites iniciados luego del 15 de junio iban a quedar suspendidos. La verdad que yo no tengo información, no he escuchado información, pero sería una barbaridad, ¿no es cierto?, que se suspendan todos los trámites iniciados. De por sí se inician muchísimos menos que antes. El alta de las jubilaciones se ha reducido al 20% de lo que habitualmente se daba. Imagínense si encima se suspenden las altas, no me quiero imaginar, cuando lo que tiene que lograr el IPS sería la posibilidad de que por cada jubilado, ¿no es cierto?, por cada pasivo, se incorporen 2 activos, que es algo que Santín, el presidente actual del IPS, asume con esa idea, con esa teoría, que me parece que está muy bien, porque por cada pasivo lo que gasta el Estado es mucho más que un activo. Entonces, por cada jubilado podría haber 2 incorporaciones de activos, porque es cierto que durante la última gobernación en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto?, de la gobernadora Vidal, se instrumentaron muchísimos contratos de locación de obra. Entonces eran empleados públicos sin la relación de dependencia, ¿no es cierto?, que lleva el aporte al IPS. Y la regularización vendría a ser para que haya más activos en comparación con el pasivo, que efectivamente bajó, para que sea mínimo 3, 3,5 a 1, y creo que hoy por hoy no llega al 3, está en 2,80 o 2,90, más o menos ahí está. Y me parece que esta medida de suspender no la confirmo para nada, pero me parece que sería ilógico, ¿no es cierto?, cuando se necesitan justamente que la persona se jubile y poder incorporar más activos, ¿no? Pero no sé, Celina, si está ahí, ¿qué información tiene? Fabio, sí. Quería avisar que el presidente Alberto Fernández ha hecho una conferencia en la TV pública hace 2 horas y ha informado que el decreto se firmará la semana próxima. Lo ha confirmado hoy, hace 2 horas. Claro, pero no es extraño, digamos, que se publique en la plataforma qué es lo que se va a tomar, cómo se va a tomar, antes de que esté el acto administrativo, que ya de por sí es irregular, digamos, ¿no? Pero además se anuncia en el ANSES con toda la publicidad, con cuáles son los pasos, qué caso, qué cómputo se va a hacer, que si los hijos con discapacidad, que si son adoptados 2 por 2 años por 1, o sea, todo es una cuestión, la excedencia, la lactancia, porque yo hoy estuve leyendo toda la información, digamos, pero buscaba el decreto y me aparecía que se firmaría, ¿no? Que se va, lo que vos estás diciendo ahora que lo acabo de decir. Digo, pero es muy irregular que nosotros, primero, como abogados, nuestro marco normativo debería ser la ley. Vamos al decreto, bueno, el decreto, pero primero eso, y después que eso se ponga en una plataforma de cómo se va a hacer, porque todo el mundo, de hecho, yo ya la semana pasada estuve al revés, digamos, en un curso, en una charla de otro colega,
donde el colega explicaba esto, o sea, claramente tenía información de que esto iba a salir más o menos así. Y yo como todavía soy como del deber ser, dije, ¿por qué está diciendo esto si todavía no hay nada? Bueno, claramente, de vuelta, lo veo en la página y no lo veo en el boletín oficial. No sería bueno, porque digo, esto es algo que por ahí, vamos a suponer que pensáramos que esto es para bien. No está bueno desde el punto de vista de la previsión que uno se entere de que tiene más o menos derechos a través de una página web. O sea, no funciona así un Estado democrático. Sí, coincido. Lo mismo pasa con coincido totalmente, por el principio de legalidad, coincido totalmente. Con algunos cambios de situación de como decía la vez pasada Emilia Carroza, que te enteraste de que la JAD existía más por un cartel en la ventanilla de decir, no, a partir de ahora es solo digital. Eso no puede ser. Y la pandemia no puede restringir los derechos sociales. Esto que dijo Santín, que el año pasado se habían hecho 2.200 jubilaciones, cuando el promedio eran de 20.000, bueno, ahí está bien. El año anterior con Vidal había habido 50.000, está bien. Ni una cosa ni la otra, porque claramente no es que hubo 40.000 personas menos que se quisieron jubilar. Seguramente hubo 40.000 personas que no pudieron acceder a su jubilación, que es distinto. ¿Cuántas pensiones hay que no están pudiendo cobrar? La vez pasada, Fabio, cuando tuvimos esta reunión, digo, ¿cuánta gente hoy está judicializando para poder tener una pensión? Porque murió la esposa, el esposo, a través de COVID o por la muerte que haya sido, y que no está pudiendo acceder a poder cobrar la pensión. O hijos menores, hay un montón de situaciones que se están dando súper injustas que van más allá de la pandemia, digo yo. Bueno. Sí, comparto, y en eso por ahí, Mario, agrego una cosita más, que es que yo creo que si esto es una política de Estado, la mayoría estaría de acuerdo, porque realmente se necesita, me parece que el porcentaje que hoy por hoy pueden acceder a un beneficio de ANSES, las mujeres, es entre el 10 o el 15%. O sea, creo que como política de Estado estaría muy bien que se le dé la posibilidad, sea vía moratoria o que se busquen los requisitos, pero que no sea una cuestión de ponerlo primero en la página de ANSES, a ver qué repercusión tiene, y después, si es favorable, firmamos el decreto, y si es favorable la repercusión, hagamos la ley, o lo ratifiquemos por ley. Eso es lo que está... Parecía así como un testeo, a ver cuál era la opinión general sobre esa futura ley. Horrible. Exacto. Ahí... Lo que sucede, ¿puedo decir una cosa? Lo que sucede, o sea, este beneficio para las mujeres que se han dedicado a criar los hijos, porque la verdad es eso, las mujeres siempre tienen menos posibilidades, es un derecho y demás, me parece que beneficia a 155.000, una cosa así era lo que leí, y nunca va a ser resistida, obviamente. Lo que creo, sí, es que el gobierno en todos los ámbitos comunica todo mal. Esa es la realidad, porque se lo critica a los propios y los ajenos. Bueno, nos falta gran barba en el gobierno. ¿Cómo, Silvia? No, que la gestión anterior no era muy buena con la comunicación tampoco. Sí, pero era mejor que esta. Y te voy a decir... Sí, pero, mira, y la otra, no vamos a poner a criticar políticamente lo que hicieron cada uno, pero la otra gestión, y es algo que perjudica a la gestión y provincia de Buenos Aires, que anda muy bien en muchas cosas, pero no funciona la dirección de escuela, no funciona el IPS, y no funciona el Banco Provincia. Entonces, son cuestiones centrales que yo no sé si le va a hacer perder votos, pero son cuestiones que no funcionaban. Y vuelvo a decir, esto de las jubilaciones, que es a lo que nosotros nos atañe, yo creo que para que puedan salir de este bollo que han armado, que ha sido una mala gestión, ¿no? La verdad que es esa. No sé si no deberíamos volver a la JAD de papel y a la digital en paralelo para poder descomprimir. Yo creo que por ahí pasaría, se podría
salir un poco de esto, porque digitalmente yo no le veo, miren, yo leo así algunos grupos y todos los docentes que están en los grupos se quejan y la demora es de 2 años, con la digital, que ya estaría la digital. ¿Puedo hacer una sola pregunta que no sé si va a poder ser contestada? Bueno, antes de que haga la pregunta, Romina, les aviso que vamos a hacer un nuevo conversatorio sobre este tema, luego de la feria judicial, en fecha a determinar, pero sí, planteala. No sé cómo hacer para solicitar la certificación de servicios en dirección de escuela para una pensión. O sea, quiero iniciar una pensión directa, automática docente, hablando de la JAD, y no sé cómo, o sea, supuestamente dirección de escuela dice que la baja la inician ellos de oficio, pero por más que mando reclamos, no tengo respuesta. No sé si hay alguna solución administrativa o estamos todos igual. Si la persona falleció estando en actividad, quien tiene que cargar inicialmente es el director de la escuela en el SUNA. Lo carga a través del sistema administrativo y una vez que tenés el número de esa carga, después sí se puede iniciar desde el IPS con ese número de esa carga. Pero no hay otro modo, porque además estamos en una situación entre ridícula e ilegal, porque para poder hacer muchos de los trámites tenés que entrar en el ABC de la persona, y en el caso de una persona fallecida, ¿qué vas a entrar? ¿Con que en el ABC de la persona fallecida? Sí. No tiene ningún tipo de sentido, y bueno. Y ni aún siendo el esposo. Bueno, y el esposo tampoco, porque ¿quién? Tampoco. Te dice, claro. O sea, bueno. La certificación la entregó la escuela. No sé si habrá iniciado esa carga en el SUNA que decís. Bueno, tendría... Claro, te dan un número y con ese número vos lo cargas en el IPS y después de ahí se supone que hay una comunicación entre el IPS y la dirección de escuelas para que le llegue esa certificación. Vos lo que necesitas es ese número de registro de la carga del pedido en el SUNA. Que me lo da la escuela pública en la que trabajaba. Te lo da la escuela donde haya estado activa la persona. Muchas gracias. Bueno, colegas, la doctora Ballesteros se tiene que retirar, ya es horario de ir cerrando. Todas las consultas que están en el chat las vamos a tener en cuenta para el próximo conversatorio. Silvia, si querés repetir los títulos de los libros que habías dicho al inicio, que se agregó colegas. Bueno, sí, les digo, no sé si están disponibles, porque yo sé que en algún momento se habían agotado, pero bueno, por ahí capaz que los pueden buscar por alguna otra plataforma. Hay 3 libros, 2 son prácticos y 1 es teórico, ¿sí? Aclaro, porque no son bien diferentes. El 1 es Manual de Jubilaciones Docentes de la Provincia de Buenos Aires, que les hago la salvedad que toda esta parte digital y cómo es el ingreso por mi IPS y demás, eso no está porque esto es 2020 y ese libro es anterior. ¿Sí? Sí les va a servir porque si tienen que pedir un reconocimiento de servicios se siguen usando los mismos formularios. Pero bueno, hago esa salvedad. Y después hay un libro que es de jubilaciones docentes, de docentes privados, que ese es el primero es de la editorial Hammurabi, el segundo es de la editorial D&D. Ese libro sí tiene toda la jubilación digital, con algunas diferencias de modificaciones que se le fueron haciendo con posterioridad, porque afortunadamente, por ejemplo, ya los representantes legales de las escuelas no cargan la jubilación, hacen solo la certificación. Entonces, hasta ahí bien. Y después hay un libro que es 100% teórico, que es Incidencias del Código Civil y Comercial en el Derecho Previsional Argentino, que es todas aquellas cosas que el Código Civil y Comercial incidió o lo pueden utilizar para una demanda en el caso que lo necesitaran, ¿sí?
Gracias, Silvia. También agradecer al doctor Fabio Nielsen, una parroquial paso ahora. Nuevo Colegio es una agrupación que atiende a las necesidades del colegiado del Colegio de Abogados de La Plata, y el doctor Fabio Nielsen es el candidato a presidente para las próximas elecciones de dicha agrupación. Fabio, Silvia, muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más, Fabio. Agradecer, Mario, en primer lugar a Silvia, que sé que ha comprometido su trabajo y como una gran profesional ha estado, a pesar de algunas complicaciones personales, y bueno, que como bien lo habrán visto, sabe un montón y lo comparte, y bueno, y súper agradecido. Mario también por este conversatorio y hacerlo tan lindo. Agradecerle también a la autora Daniela González, que estuvo presente y que seguramente va a ser convocada para la próxima reunión, y bueno, y reiterar lo del Nuevo Colegio, como lo dijiste, Mario, que estamos al servicio de los matriculados y que tenemos un montón de grupos, entre los cuales está el Grupo de Derecho Previsional, que ya tiene más de 50 integrantes, y hay subgrupos que se están armando, y bueno, con conversatorios que se realizan todas las semanas. Invitarlo a formar parte, que somos un grupo de trabajo que venimos desde hace años trabajando y ayudando al colega, y bueno, y agradecido por estos conversatorios y esta forma de reunirnos, que es la mejor manera de vernos, de compartir experiencias y enriquecernos con la labor de todos. Muchas gracias a los dos y a los colegas que nos distinguieron con su presencia. Gracias a ustedes por hacer ameno un tema que a veces es bastante arduo. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Gracias.